Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Vamos con un perfume que además, gracias a vosotros, digo, ya es momento de probarlo porque muchas ya me estabais diciendo, Isa, ya está en las perfumerías, ya lo puedes probar, así que ya lo tenemos, el perfume de Ángel, la nueva versión Eau de Toilette. Tiene varias diferencias también en el frasco y vamos a verlas, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la nueva edición 2019 Eau de Toilette. Aquí vemos cómo nos lo presentan en una cajita de 30 mililitros. Aquí está. Vamos a ver el interior. ¿Qué os digo? A estas alturas no trae el sobrecito, ¿de acuerdo? Lo han dejado de poner. No sé si esto también lo cambiarán en las nuevas versiones que saquen de los otros perfumes que ya tienen. Es probable que también lo cambien. Y ahora nos encontramos con esto. Tienen aquí este cuadradito digital que lo podemos ver con el móvil y el código de siempre, que es lo que podemos escanear o entrar en la web del Círculo Mugler para ponerlo, ya sabéis. Y ahora, por suerte, los números y letras que ponen ya son bastante más legibles, ya se pueden entender mucho mejor, menos mal. En esta nueva versión la vamos a diferenciar también por su color. En esta ocasión el frasco no es azulado, sino que, bueno, es que si lo pongo así no se ve, ¿verdad? Si lo ponemos sobre superficie blanca vemos que es más rosado el interior del perfume. Y otra diferencia que ya era hora, después de tantos años de no poder poner en nuestro tocador el perfume de Mugler, por fin el frasco se sostiene, le han puesto como una patita atrás que hace que el frasco se sostenga. Como digo, ya era hora, ¿verdad? Porque todos nuestros preciosos frascos de Ángel, pues no los podíamos colocar porque no se sostenían. Vamos con su descripción. Es un perfume del año 2019 de la familia Floral Frutal Gourmand. Sus notas de salida es la mandarina y la peonía. Sus notas de corazón el praliné, bayas rojas y manzana. Y sus notas de fondo pachulí, maderas blancas y cedro. Bien. Vamos a tener en cuenta que es un Eau de Toilette, pero tiene una duración muy buena. Diría que está en torno a las 4 o 5 horas. Es un perfume de Ángel bastante más suave que otros aromas de Ángel. Tiene una intensidad media, pero luego se nos queda en un perfume medio suave. Tiene bastantes diferencias, más notas de lo que es el Ángel original. Solo que tenemos que tener en cuenta, y aquellos que tanto os guste mucho como que no os guste nada, debéis tener en cuenta que mantiene ese ADN, esa base inconfundible de los Ángel, o sea, sigue siendo un perfume con bastante pachulí. Sí que es cierto que cuando comienza tiene un toque frutal, cítrico frutal, fresco, que encontramos ahí de la mandarina, pero esta nota viene unida, sumada al pachulí. Aquí tiene un poquito más de intensidad del perfume. Así que nos vamos a encontrar un aroma de pachulí refrescado con esa mandarina. No es un perfume especialmente ni súper fresco ni súper cítrico como otros perfumes que nos presentan en verano, ¿de acuerdo? Luego, cuando va pasando un poquito el tiempo, se suaviza tanto el pachulí como la mandarina, ¿de acuerdo? Esas dos notas van descendiendo, incluso el pachulí se queda suave, ¿de acuerdo? ¿Con qué nos encontramos después? Con el praliné. Este praliné tiene unas ligeras notas frutales que nos llegan de la manzana, de las bayas rojas. Luego tiene ese fondo de cedro, pero sigue teniendo ese praliné ahí, ¿de acuerdo? Vamos a tener ese toque gourmand en el fondo del perfume con un ligero toquecito de pachulí, ¿de acuerdo? Pachulí siempre, recordarlo. Sí, huele un poquito a ese Ángel, pero le han puesto notas. Bien, vamos a tener en cuenta. Este perfume probablemente habrá personas que o les encante al principio o incluso haya quien tenga que darle una segunda oportunidad al probarlo, porque al inicio, quizá la primera vez, no os encante. Yo os lo confieso, nada más ponérmelo, estaba probando además en esta época perfumes muy veraniegos, cítricos, tal, lo que suele aparecer en verano, ¿no? Y cuando lo pruebas dices, uy, ¿me gusta, no me gusta? ¿A qué me huele, no?
te deja ahí. Entonces esa primera vez te deja un poquito así en duda y lo mejor es volver a probarlo, darle una segunda oportunidad. ¿Os habrá pasado con Aura? Aquellos que la primera vez que probasteis Aura decíais, ¿y esto qué es? Pero lo volvíais a probar y dice, uy, pues mira, tiene lo suyo. Pues este perfume le puede pasar exactamente igual. Un perfume de segunda oportunidad, para poder captarlo, para poder sentirlo. Hay personas que ya me decían, Isa, lo he probado, es muy rico, es muy agradable. Sobre todo aquí es que tenemos esas diferentes frutas y esos toques gourmand del praliné que lo hacen muy agradable, muy rico. El praliné, como os digo, lo vamos a sentir en las notas intermedias y de fondo. Bien, ¿es rico? Sí, es muy agradable. Es cierto que probablemente no es un perfume súper fresco para días de mucho calor. Yo creo, esta no es una edición especial, ¿de acuerdo? Este nuevo Eau de Toilette se va a mantener. Entonces yo creo que este perfume se va a mantener para todo el año y yo creo que es para muchas épocas de año, ¿no? No es un perfume súper fresco ni tropical como el Eau Crochet, ¿de acuerdo? Que no es un perfume de verano. Este perfectamente en verano, por la noche. En primavera, perfecto. En invierno tal, perfecto. Es mucho perfume tipo de entretiempo, suave, ¿de acuerdo? Más suave que Los Ángeles. Pero de esos momentos más versátil, más agradable para todo tipo de momentos, porque además fijaros en su composición. Tiene mucho de distintos tipos, pero no es un perfume súper cítrico que solo sea un perfume frutal. No es un perfume, no es especialmente mega dulce. No estamos hablando de un bonbon, ¿de acuerdo? De Viktor and Rolf. No es un bomboncito, no. Es una cosa entre medias. Es una cosa entre medias que precisamente lo hace un tipo de perfume de entretiempo. No va a ser edición especial. Lo vamos a poder tener todo el año y se va a utilizar todo el año. Si estás pensando, oye, pues me ha gustado y estamos en pleno verano con mucho calor, pues probablemente con olas de calor como las que ya estamos teniendo en España, de casi los 40 grados, pues probablemente en pleno calor dices, no, necesitas un poquito, dejas que pase y en pleno verano por la noche probablemente sea muy agradable, que yo, por ejemplo, me lo llevé a la cama porque, digo, es agradable y se sentía muy bien y oye, y así lo pude también probar en lo que era un poquito más la brisita de la noche que se hace más agradable. En primavera creo que va a ser un perfume que va a agradar mucho, ese aroma dulcecito de las frutas y demás van a ser muy agradables y en verano, en invierno, con mucho frío es probable que su intensidad le haga apagarse un poquito porque es más suave y probablemente con el frío se venga abajo, creo, ¿no? Pero también se puede utilizar, ¿no? Porque no es excéntrico, no es un perfume complicado de Mugler, pero como siempre digo, los Mugler, cuidadito, que cada uno tiene que probarlo para ver si encaja con ellos, ¿vale? Por supuesto, me encantará que me deis vuestra opinión. Las chicas que ya lo habían probado, contádnoslo otra vez para que los amigos vean lo que opináis. Seguid, si tenéis la oportunidad de probarlo. Dadle incluso segunda oportunidad. Y luego me contáis, porque ya sabéis que hay perfumes que no conquistan a la primera, pero luego hacen lo suyo, ¿eh? Así que bueno, ya me vais contando, que ya sabéis que vuestra opinión es súper importante aquí y que todos estamos con vosotros. Un besito enorme y nos vemos en el próximo perfume.